Hola, muy buenas noches en este maravilloso lunes con expertos. Hoy tenemos una gran invitada, como cada lunes tenemos una gran invitada, una bella mujer profesional, muy versátil. Es la doctora Blanca García de la Cadena. La doctora es ginecóloga, sexóloga y si les cuento todo el currículum completo, no termino. Por eso voy a presentarla solo de esta manera. Doctora, ¿cómo estás? Pues muy bien, contenta como siempre de estar aquí con ustedes y tratando este tema que es tan importante y que traspasa tantas vidas, Soli. Ahorita que estaba reflexionando sobre el tema del que vamos a hablar, que es Sí. el tema de la sexualidad en los pacientes diabéticos y que tiene que ver con su calidad de vida, reflexionaba y pensaba y decía, es que la diabetes en el tema de la sexualidad traspasa todas las barreras, o sea, nos afecta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista físico. Obviamente el impacto de esta enfermedad en el tema de la sexualidad es determinante. Y obviamente el tener la información, los conocimientos, aparte alternativas de cómo manejarlo cuando ya estamos presentando el problema, yo creo que es algo fundamental. Yo creo que sí, pero yo creo que no. Lo que a mí me llamó más la atención, porque quise platicar con algunas amigas así muy cercanas que tienen esta situación y también con amigos que tienen esta situación, y tú como sexóloga me lo dirás. Lo más curioso es que no quieren hablar de ello. Entonces yo les decía, oye, ¿qué te preocupa? Y se van por situaciones, sí, de lo que conocemos comúnmente, pero de la parte sexual no quieren hablar. O sea, me decían, no, pues que te suba mucho, no, pues cuando me di cuenta. Pero cuando los quiero llevar y bueno, ¿y sexualmente qué te preocupa? Y me dicen, no, no me preocupa nada, no había pensado en ello. Tuve que escarbar por ahí un poquito para encontrar respuestas. Fíjate que esto que dices es bien importante. Porque el problema que lo que pasa mucho es que es como una especie de negación. Es una negación y aparte un sentir de no tener derecho a. O sea, si yo tengo una enfermedad como esta, ¿qué voy a estar pensando en mi calidad de vida y en mi salud sexual o en disfrutar mi sexualidad si estoy enfermo? O sea, estamos acostumbrados a ver a las personas enfermas como personas afectadas, personas víctimas, en vez de buscar elementos para que la enfermedad se viva en las mejores condiciones. Y cuando hablamos de una situación como la sexual, es un elemento que nos va a sumar calidad de vida. Entonces, obviamente es como me niego a pensar en ese tema porque siento que no tengo derecho a pensarlo, por un lado, y por otro lado, porque no lo quiero confrontar. Ahorita que hablaba de estos tres elementos fundamentales desde donde se afecta la diabetes, es porque obviamente sabemos que la diabetes nos afecta físicamente. Obviamente afecta dos elementos fundamentales en el tema de la función sexual, que son el tema vascular, la circulación y el tema nervioso, que son los nervios que son los que sienten, los que perciben nuestras sensaciones. Entonces, si tenemos diabetes, si tenemos una alteración que puede estar presente o no a nivel vascular, obviamente el llenado de los vasos sanguíneos de la cavidad pélvica, como de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, está alterada. Y esto tiene mucho que ver en cómo respondamos a la relación sexual, especialmente los hombres en el tema de la erección. Y si está afectado el tema de los nervios, también lo que pasa es que las sensaciones, las percepciones de las sensaciones del área pélvica en hombres y mujeres están disminuidos cuando esos nerviecitos son los que nos van a hacer sentir lubricación, son los que nos van a percibir sensaciones, emociones, placer, ganas. Pues obviamente hay una alteración. Eso es desde el punto de vista físico o biológico, ¿Me permite un fisiológico. poquito, doctora, hacerte una observación? Ahorita que estás hablando de la parte física, cuando estuve yo platicando con diferentes personas, lo que más les preocupa es la parte física, efectivamente, la ansiedad de lo que estoy sucediendo, de lo que me está pasando. Pero me dicen ellos que en el momento en que se enteran, en lo último que piensan es en la parte sexual. Y además hay un gran desconocimiento de esto que tú me acabas de decir, porque ellos relacionan la parte sexual únicamente con problemas de circulación. Entonces, cuando dicen, no, pues es que mi presión se fue al límite y me sube mucho la presión y si me sube la presión probablemente yo pueda tener una disfunción, pero no lo relacionan con el incremento del azúcar.
Es que fíjate que eso que dices también es muy importante, porque mucha gente, desde el hecho de que es como si cuando ya les dicen que son diabéticos, ya dan por hecho que van a tener una disfunción sexual. Entonces, si voy a tener un problema en la sexualidad, pues mejor no quiero ni reconocerlo ni pensarlo. Entonces lo pongo como en un capítulo aparte y no hablo del tema. No tomo el tema de la sexualidad en cuenta. Sin embargo, te puedo decir que el 30% de los pacientes con diabetes sufren disfunciones sexuales. El 30%. Estamos hablando que hay un 70% de pacientes diabéticos que no sufren una disfunción. Entonces, muchas veces la disfunción, ya para allá iba, tiene que ver con factores psicoemocionales. O sea, ya me considero diabético, por ende, tengo que tener una disfunción. Entonces, muchas veces la disfunción no tiene un origen físico real. O sea, muchas veces no es porque realmente esté afectada la circulación o los nervios, como se da en muchos casos, sino que tiene que ver con el hecho de yo considerarme como diabético una persona que sexualmente ya no va a tener las mismas características. Y desde ese miedo, esa vergüenza que ya estoy teniendo aquí en mi cabecita loca, pues obviamente la respuesta va a ser, voy a manifestar una disfunción. Entonces, por eso les decía que tiene que ver con factores físicos, pero no necesariamente, a veces se juntan, ¿verdad? A veces son un poco físicos, un poco psicológicos y un poco lo que dicen los demás, sobre todo la pareja. O sea, cuando ya mi pareja me sabe y me conoce diabético, pues a lo mejor ya ni va a querer acercarse porque va a decir, no, pues no quiero hacerla o hacerlo sentir mal porque no ha de tener ganas. Y entonces se afecta, o sea, se suma también el factor social de cómo estoy respondiendo al tema de la respuesta. Y la situación de pareja, porque si no hay una comunicación entre esa pareja, si hemos mantenido esa sexualidad como un tabú en el cual se realiza dentro de la habitación con la luz apagada, pero la comunicación es nula. Entonces ahí es donde existe el problema de cómo lo voy a hacer sentir o cómo yo, pareja que lo estoy viviendo, la situación, cómo se lo digo, si me da vergüenza si nunca hemos tocado este tema. Y es que todavía tenemos, los adultos, tenemos muchos pues paradigmas acerca de hablar de esto y sobre todo en el caso de muchas mujeres, es que no es de una mujer estar hablando de esas cosas. Sí, es muy común, o sea, es muy común que sea un tema que nos cueste mucho hablar y a veces en vez de preguntarle al otro o a la otra si tiene ganas, si quiere, qué le está pasando, porque yo creo que ese sería el principio fundamental, o sea, si ya estoy viendo que hay algún cambio en la relación sexual o hay un esquivar la relación sexual, pues tenemos que poner sobre la mesa qué me está pasando. ¿Qué me está pasando realmente? ¿Tengo temor? ¿Realmente no tengo ganas? ¿Realmente no estoy lubricando? ¿No estoy teniendo problemas para tener erección, no estoy eyaculando? O sea, ¿qué me está pasando? Cuando yo lo pongo sobre la mesa, puedo poder en un momento dado tener la colaboración del otro para saber cómo lo podemos resolver o buscar, obviamente, ayuda profesional, que obviamente, pues aquí sería el punto fundamental, ¿verdad? Buscar ayuda profesional en la que realmente podamos encontrar así explícitamente qué elementos tengo que considerar, cuáles son los que están presentes en mi caso en particular. O sea, ¿qué me está afectando realmente? Realmente lo que me está pasando tiene que ver con una alteración realmente anatómica, que pues ahí podría haber problemas de lubricación en las mujeres, problemas de erección en el hombre, problemas para eyacular, falta de ganas, en fin, ¿cuál es el síntoma principal y realmente está presente porque hay una alteración fisiológica, anatómica real o es porque yo ya tengo tanto miedo a realmente tener la disfunción que ya lo estoy viviendo como que si realmente está presente? Entonces es bien importante, como tú dices, ponerlo en la mesa y platicarlo con la pareja, que no es fácil, porque normalmente no tenemos comunicación en pareja y muchísimo menos en el tema sexual. Y además, Entonces, incluso podemos sentirnos evaluados por el otro. O sea, ¿cómo el otro voy a estar hablando de sexualidad si estoy enfermo? O sea, ¿qué te pasa? Si eso es algo en lo que no tienes, o sea, estás enfermo. ¿Cómo vas a pensar en sexualidad? Y casi todas las enfermedades crónicas, el tema de la sexualidad no se toca porque es como un sentimiento de culpa de si estoy enfermo, en lo que tengo que pensar es en la enfermedad. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un cambio de 360 grados del concepto que tenemos de enfermedad. Yo creo que cuando nosotros estamos enfermos, tenemos que tener un concepto, no que nos sintamos felices por estar enfermos, pero tenemos que tomar una actitud propositiva. O sea, ¿qué elementos me hacen que mi calidad de vida mejoren a pesar de la enfermedad? No dejarme llevar porque ya estoy enfermo y entonces tengo que estar sufriendo, tengo que sentirme mal, tengo que estar deprimido, sin ganas. No, yo creo que tendríamos que tomar un enfoque muy distinto del tema de la enfermedad con una actitud muy propositiva, donde realmente la sexualidad le suma en cualquier enfermedad que me pongan, incluso en la esclerosis múltiple. O sea, hay elementos que nos pueden hacer que nosotros vivamos nuestra sexualidad de determinada forma,
pero que sea también placentera y que entonces nos haga mejorar nuestro tema de calidad de vida. Pero yo creo que también ahí tiene mucho que ver precisamente esa parte psicológica y psicosocial porque tiene mucho que ver el ambiente en el que me desenvuelvo, en el que llegamos a pensar que si yo ya tengo esa condición, entonces, por favor, es un momento de estar tranquilo, es un momento de no estar pensando en ese tipo de cosas y nos olvidamos que vivir nuestra sexualidad es una parte que nos hace sentir vivos. Vaya la palabra, vivir la sexualidad nos hace sentir vivos, nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos amados y dejamos eso a un lado. O sea, no, tengo una condición, esa parte se queda a un lado, se guarda en un cajón, porque entonces yo ya tengo una condición. Y aquí te quiero decir otra cosa. Además, yo supongo la dificultad tan grande si con la pareja no lo queremos hablar, si esa situación que nos han metido en nuestra cabeza de no hablarlo con la pareja, ¿realmente nos atrevemos a ir a un sexólogo? No, es muy complicado. Porque incluso te podría decir que incluso desde los médicos, en la consulta médica de un internista, de un fisiólogo, de un nutriólogo, del que esté manejando el tema de la diabetes en sí del paciente, es muy difícil que piensen en esta área tan importante del paciente. O sea, ni siquiera el médico le va a preguntar. Ni siquiera el médico le va a preguntar qué pasa con su sexualidad, cómo lo está viviendo y canalizarlo con un sexólogo. Yo creo que precisamente el hablar este tema como lo estamos haciendo ahorita tiene esa intención, la intención de que nos demos cuenta que el tener una enfermedad de cualquier tipo, como la diabetes, y tener una mejor calidad de vida tiene que ver con disfrutar nuestra sexualidad y que puede ser posible. Necesitamos buscar ayuda profesional. Y los sexólogos, obviamente, buscamos todos estos elementos que están presentes en la vida del paciente desde el punto de vista fisiológico, pues somos médicos, yo soy médico. O sea, ver desde dónde viene, qué tan controlada está el azúcar, y también eso es bien importante. El 40% de los pacientes diabéticos no cuidan su alimentación. El 40% es un porcentaje altísimo. ¿Qué quiere decir? Que se dan por vencidos. Yo siento que los pacientes, cuando los etiquetan como diabéticos, con una enfermedad crónica o cualquier otra, el paciente muchas veces se da por vencido, porque si no nos damos por vencidos, un elemento fundamental para controlar la repercusión que pueda tener la diabetes, no nada más en lo sexual, sino en cualquier órgano de nuestro cuerpo, tiene que ver con la alimentación. El elemento fundamental para controlar el azúcar es la alimentación. Ningún medicamento va a hacer el efecto de la alimentación, ninguno. Entonces, si ese paciente se cuida y mantiene su azúcar en niveles dentro de parámetros normales, eso nos va a ayudar mucho para que el deterioro orgánico, tanto en cualquier otra cosa como en el tema fisiológico de la sexualidad, se conserve. Entonces, sí tenemos que hacer desde el punto de vista un análisis desde dónde está viniendo el problema, porque les voy a decir que generalmente no es uno solo. O sea, no hay un paciente que llegue a la consulta por una disfunción eréctil o por un problema de ganas en la relación sexual, como las mujeres que tienen anorgasmia, y que digamos, bueno, viene realmente nada más porque tiene este problema. Y este problema tiene que ver porque trae su azúcar alta. No, generalmente en el 95% de los casos ya hay un factor psicoemocional agregado. Ya es una persona que se siente víctima, y es una persona que se da por vencida, y es una persona que se etiqueta como una persona enferma. Y entonces desde ahí se vive como un enfermo. Se vive en el día a día como un enfermo. Pero además, te lo digo porque yo he vivido muy cercano con personas con esa condición. No solamente se dan por vencidos, sino que además sienten que algunos la inyección o la pastillita que les están dando es como su tablita de salvación y entonces me aturrundo de todas las cosas que no debo de comer y luego voy y me pongo mi inyeccióncita en la panza o me tomo mi pastillita y eso me autoriza a comer todo lo que me dé la gana. Entonces se desbocan de tal manera que ni las personas que no tenemos esa condición comemos de la forma tan compulsiva que ellos lo hacen con todo lo que es demasiado dulce. Así es, esa es una gran irresponsabilidad. De hecho, yo te puedo decir que yo conozco pacientes que están controlados, completamente controlados en el tema de la diabetes con pura alimentación. Realmente el tema de la insulina, que tanta gente, mejor que me pongan insulina, pues con la insulina lo único que van a hacer es afectar más al páncreas. Y entonces el problema de diabetes va a ser mucho más difícil de controlar realmente a largo plazo. Entonces yo lo que les diría es sí tenemos que tener mucha responsabilidad en función de la enfermedad que tenemos. Ahora, también pasa mucho que cuando el paciente se le hace el diagnóstico de diabetes, tiene ya más, cuando menos 5 años de ser diabético.
Cuando nosotros detectamos un paciente diabético, mínimo tiene 5 años en que ya sus niveles de azúcar no están dentro de parámetros normales. Que a lo mejor le tomamos exámenes previos y nos salieron normales, pues sí, porque a lo mejor está empezando a tener altas y bajas, estos desajustes variados y que no hemos logrado detectar en un estudio. Pero realmente tiene un promedio 5 años de haber tenido diabetes. Y entonces llega la paciente, que a mí me ha pasado mucho en el tema hormonal, pues yo siempre les pido estudios perfiles para ver cómo andan sus niveles, y ahí muchas veces he detectado pacientes diabéticas. Y cuando les digo que son diabéticas, no, es que sabe que lo que pasa es que no habrá influido que me comí mucha azúcar el día anterior. No había, o sea, tratan de justificar el diagnóstico y no lo creen. No lo creen, por más que uno les diga y que les pides una hemoglobina glicosilada, que es la mejor manera, o una curva de tolerancia a la glucosa, y le dices, eres diabético, necesitas un control. Cuesta mucho que el paciente lo acepte, realmente. En vez de darnos cuenta y decir, bueno, si la enfermedad está ahí, más vale que me dé cuenta, porque entonces yo puedo tomar elementos y herramientas con responsabilidad para controlar la enfermedad. Y hoy te dijiste algo que es muy importante, que la sexualidad tiene que ver con el vivir, con la vida. Es una manera de vida, de vivir. Porque el que no tiene una sexualidad plena de veras que sobrevive. Recuerden que la sexualidad, el orgasmo, el placer en la relación sexual es algo que nos lleva a un nivel más allá del tema de la meditación. Más allá, es un nivel tan espiritual realmente, que realmente es algo que todos al vivirlo podemos tener una carga, una recarga energética importante que nos mejora mucho el tema de la calidad de vida. Es la mejor forma de sentirnos queridos, incluso con el autoerotismo cuando no tenemos pareja. Entonces yo sí creo que tenemos que quitarnos mucho esta carga en el pensar que porque ya soy diabético, porque soy diabética, la sexualidad es un campo aparte, al contrario. Yo creo que tendríamos que utilizar el tema de la sexualidad como algo que me va a ayudar a controlar el azúcar, porque recordemos que todas las enfermedades tienen que ver con el estado de ánimo. Y mi estado de ánimo propositivo me puede ayudar mucho, primero, a que tenga la energía suficiente para mantener mi alimentación y sentirme también que eso me motive a seguir cuidándome en lo que como para poder controlar mi azúcar. Y eso a largo plazo obviamente me va a tener beneficios muy importantes en mi vida sexual, en mi relación de pareja, en mi estabilidad emocional y en mi fisiología, o sea, en mi situación orgánica, o sea, cómo está funcionando mi organismo. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que como cambiar mucho el chip. A mí me gustaría tanto cambiar el concepto de enfermedad, o sea, que no lo viéramos como una etiqueta, porque fíjense, ¿cuántos días del mes un paciente diabético a lo mejor trae el azúcar dentro de parámetros normales? Podríamos decir que en ese momento no está enfermo, pero el diabético se siente enfermo todo el mes. Entonces, en realidad es una etiqueta que no nos quitamos ya. Entonces, hay que tenerla presente para tener las herramientas, los elementos que tenemos que tener en el cuidado de lo que vamos a comer y lo que tenemos que hacer en función de nuestra salud. Pero no es algo que nos tiene que estar ahí cargando como un peso, que entonces yo no tengo derecho a estar contento. Entonces, si sonrío, ay, soy diabético. Tengo ganas del sexo, soy diabético. Tengo esto, soy diabético. Porque eso me va a impedir vivir la vida plena y los elementos que le pueden sumar a que mejore mis condiciones del azúcar por mi estado emocional, pues al contrario, ¿verdad? Me los voy a poner como etiquetas negativas que no deben de estar presentes en mi vida. Entonces sí, yo lo he dicho en muchos temas, no nomás en el de la diabetes, la sexualidad es algo que nos suma, ¿no? Quiero hacerte una pregunta porque hablaste del autoerotismo. Y aquí es algo también, creo yo, un poquito complicado socialmente hablar de ello. A mí como maestra me tocó hablar con mis grupos y para mí era natural. Sin embargo, sí sé que para algunas personas no es tan fácil hablar de ello. Prueba es que los papás preferían que yo lo hablara, hablarlo ellos con sus hijos. Entonces es un tema que no se atreven a tocar ni siquiera con el adolescente, que el adolescente tiene una necesidad urgente de ello, mucho menos de tocarlo consigo mismo. Entonces, habría que cambiar un poquito, dar un poco de cultura, de abrir la mente de las mujeres, aquellas mujeres que se quedaron viudas o que nunca se casaron, y de la importancia de que no necesitas una pareja para sentirte sexualmente satisfecho. Así es, obviamente no podría decir que lo ideal es tener una relación autoerótica, ¿verdad? Permanente. Obviamente, pues el placer sexual en la relación de pareja es mucho más intenso que en el autoerotismo, pero obviamente el autoerotismo también nos produce situaciones placenteras muy importantes. Y si estamos hablando de un autoerotismo desde todas las etapas de la vida, de la infancia, de la adolescencia, antes de tener una relación de pareja, pues es un elemento que le suma mucho al autoconocimiento de mi cuerpo y al amar mi cuerpo. Yo siempre he pensado que el autoerotismo tiene mucho que ver con el tema de
aceptar mi cuerpo y amar mi cuerpo. Porque si yo toco mi cuerpo, lo conozco, lo estimulo y me produce placer, es un elemento que le va a sumar a que yo lo acepte como es. Entonces, en el tema del sobrepeso, la obesidad y este gran tema que tenemos en el tema de la apariencia física, que ahorita es uno de los parámetros sociales establecido a través de las redes sociales de tenemos que ser perfectas o perfectos, porque también les puedo decir que tengo ahorita pacientes que no se quieren, no se han podido no ser masturbados. Tengo pacientes hombres que la masturbación la consideran algo negativo. O sea, de verdad no podría, yo les aseguro que en otro momento no lo hubiéramos podido creer, pero es real, yo lo veo en la consulta. Entonces, realmente el autoerotismo es un autoconocimiento de qué siente mi cuerpo, cómo siente mi cuerpo, cómo lo puedo contactar con él, apropiarme de él, que es un factor aparte de protección del abuso sexual infantil, pero aparte el sentirlo propio es algo que me va haciendo y el conocerlo, que me va a dar elementos para incluso comunicarlo con el otro. Pero fíjate que es tan fuerte el shock a veces de que te hablen de ello. A mí te quiero compartir en una ocasión, y te estoy hablando de hace muchos años que me dio un ataque de ansiedad y fui a mi servicio médico y me revisa el doctor y cuando ve que lo que yo traigo es un ataque de ansiedad, me sugirió, me mandó prácticamente a que fuera a tener una relación de autoerotismo, pero lo dijo de una forma que para mí fue chocante. Entonces ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? Y es que a veces no sabemos, ni siquiera el médico a veces no sabe, yo creo, cómo expresarlo, porque posteriormente vuelvo a tener otro ataque de ansiedad y te estoy hablando yo creo que fue un año antes de la situación esta con la que nos pusieron el bozal. Y también tuve que salir, tomar un taxi porque no me sentía ni siquiera capaz de manejar. Voy otra vez a revisión médica y el médico me manda a misa, me pregunta, ¿ya fue a misa, señora? Y yo, ¿qué? O sea, ahora ya no me mandaron a eso, ya no me consideraron digna ahora me mandaron a misa. Y cuando me dice, ¿ya fue a misa? Y yo, ¿qué? Y fue así tan que le digo, ni siquiera soy católica. Bueno, pues póngase a rezarme, digo, hago lo que quiera. Entonces, como que a veces ni el mismo médico sabe cómo hablar de ello. Fíjate que sí, pero fíjate que ahí, en eso que dices que es muy interesante analizarlo, porque me preguntaría qué tanto realmente fue la manera chocante en que te lo dijo, que no sé cómo te lo dijo, o qué tanto fueron tus telarañas mentales que al llevarte a una situación de sentirte mal, a que te quiera llevar a una situación de placer, a ti te chocó. Ujú. Es como me está llevando aquí a acá y qué tanto fue realmente tus telarañas lo que tú sentías en función del placer, como verlo, cómo me va a querer llevar al placer si estoy mal. O sea, el moverte de un espacio a otro puede haber sido lo que se te fue, lo que realmente te hizo ser chocante la situación. A lo mejor no tanto el cómo te lo dijo. O sea, tiene que ver, ahí hay que ver las dos cosas porque también tiene que ver en cómo lo percibimos nosotros. A veces yo te puedo decir que en muchas conferencias, pláticas cuando he estado, muchas veces me pasó cuando mencionaba la palabra masturbación. Y yo aprendí a observar el semblante de la gente cuando decía la palabra masturbación y cómo se cambiaba radicalmente el tema, o sea, se les cambiaba la expresión. Es algo que les movía, que les pegaba importantemente, porque es una palabra que nos lleva al tema del placer y del autoerotismo. Y entonces sí son palabras que pueden resultar muy fuertes cuando nosotros tenemos conceptos ya muy arraigados del placer es malo, hay que ganarlo, y como en un país como el nuestro, que lamentablemente siempre está valorando el tema de la victimización y que el ser víctima es lo más premiado en este país y que el sentirte bien y el ser placentero y el ser exitoso no es algo tan aplaudido por los otros. Entonces yo creo que aquí es muy importante ese tipo de conceptos, ¿no? Pues sí, definitivamente esto es algo que fue chocante para mí, como dices tú, a lo mejor fue la situación que yo estaba viviendo en ese momento, que no podía pensar que de una situación en la cual yo me sentía terriblemente mal, me quisieran llevar a una situación de placer. Pero bueno, definitivamente tiene mucho que ver con nuestras telarañas mentales. Sí, sí, pues son elementos, no podemos realmente diferenciar, es difícil, a lo mejor tendrías que ser desde tu propia percepción, porque puede haber sido una combinación de cosas, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor el haberlo dicho de otra forma, pero también a lo mejor qué tanto te impactó a ti el pensar si me siento muy mal, ¿cómo me puede querer llevar a una situación bien?
¿entiendes? Entonces sí, ahí hay un choque de percepciones y ideas que puede haber contribuido. Pero como ustedes ven, el tema de hablar de sexualidad es difícil en general. Entonces imagínense cuando combinamos un tema de sexualidad que nos habla de placer, de bienestar, de estar en pareja, de lo ideal, y luego combinarlo con una enfermedad que nos impacta tanto en México, porque un personaje, creo que ahorita aproximadamente el 17% de la población es diabética en México en adultos, y entonces, ¿cómo combinar estas dos cosas? Una tan negativo, de una etiqueta tan pesada de llevar, combinarla con algo tan propositivo, pero a lo mejor el precisamente hacer esta combinación es la que nos puede sumar, mejorar mucho el tema del control de la calidad de vida. Yo creo que si nosotros en la medicina, que ahorita yo cada vez más me encamino a a la medicina funcional, porque tiene que ver resolver los problemas de origen, de base, y aparte tiene que ver con elementos que vamos perdiendo fisiológicamente, que nuestro organismo tenía y que ya no tiene y va perdiendo, en vez de intoxicarnos con medicamentos. Y cada vez veo más esto desde aquí trato de manejar a mis pacientes. Pero como nosotros considerando como médicos el factor psicoemocional, social del paciente, podemos hacer un manejo de tal forma que todos estos elementos se conviertan en herramientas para vivir en mejor calidad de vida, que al tener mejor calidad de vida, mejor estado de ánimo, vamos a controlar mucho más fácil cualquier enfermedad crónica que tengamos, en vez de acentuarla. Porque como tú dices, ¿qué pasa con el paciente diabético? Le diagnostican la enfermedad, él piensa que como ya está tomando el medicamento y el medicamento va a ser milagroso y le va a controlar los niveles de azúcar aunque se aturre todo el refrigerador y toda la barra de pan. Y entonces dice, no, no importa, al cabo ya tengo el medicamento, al cabo ya si no me ponen insulina y el doctor hace un milagro para que me controle el azúcar, en vez de tomarlo con la responsabilidad que significa él realmente, porque yo creo que todos sabemos cuáles son los parámetros de salud, nada más que nos cuesta mucho ponerlos en práctica. Realmente sabemos que un elemento fundamental, no nada más en la diabetes, en todas las enfermedades tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, con el estado de ánimo, con la estabilidad emocional, con la calidad de vida en general que tengamos, tiene mucho que ver en todas las enfermedades, pero muchas veces es mucho más fácil como ponerlo afuera, ¿no? Pues que el médico pues, se las arregle como pueda para corregirme el azúcar y pues es su problema, ¿no? Una disculpa, pero esto sucede cuando estamos grabando en vivo y pues, ¿qué le vamos a hacer? Una pequeña falla de luz, pero ya estamos de nuevo aquí. Doctora, una de las cosas que por parte de los hombres obtuve es su preocupación es esa falta de erección. ¿Qué podemos hacer si ya no hay esa erección? Fíjense que sí hay elementos, porque aquí, bueno, primero que en estos casos tenemos que individualizarnos. Si es un paciente diabético, pues sí tenemos que ver muchos factores. Por ejemplo, qué niveles de azúcar está manejando, qué tan controlado está su nivel de azúcar. Pero como le venía diciendo, también hay que ver si realmente el problema es vascular, porque puede ser, o sea, si ya están alterados los nervios, hacemos una sonografía de pene, la mandamos a revisar, vemos si los vasos están conservados o no, y desde ahí vemos qué tanto podemos corregir esta situación. El tema de lo neurológico también, ver qué tan afectados están los nervios de esta área y qué elementos o herramientas tenemos para corregirlos. Afortunadamente cada vez hay más cosas en la medicina. Ahorita yo les puedo decir que ahorita estamos viendo la posibilidad de tener un tratamiento que es a través de una máquina que produce estímulos eléctricos sobre el área del pene, mejorando el tema vascular, que es una de las principales afectaciones tanto en los diabéticos como en la mayoría de los pacientes con difusión eréctil y otros orígenes, y que esto nos va a mejorar. Pero también tenemos que ver, porque les digo que me ha tocado mucho ver cómo el factor que más se apodera del tema de la disfunción eréctil en los hombres con diabetes tiene que ver con el miedo. Muchas veces se saben diabéticos, sí puede haber una disminución del tono de la erección, pero generalmente se le va sumando el tema de este miedo que tenemos al no poder, porque como les he comentado en algunos otros momentos, el hombre le afecta mucho el tema de la erección, porque en nuestra cultura machista, el hombre se siente hombre en función de la capacidad que tiene de erección. Entonces, cuando un hombre no tiene esta capacidad de erección para satisfacer a su pareja, siente que deja de ser hombre. Y entonces el impacto emocional y psicoemocional que tiene en esta percepción del ser hombre en nuestra cultura, obviamente va a ser que como consecuencia se repite el tema de la disfunción eréctil. Y si inicialmente era una disminución del tono vascular, que haya que la erección no fuera de un tono suficiente, probablemente va a evolucionar a fases posteriores en las que realmente la disfunción va a estar presente. También les quiero decir que hay muchos pacientes
que van a la consulta con disfunción eréctil y que ahí es donde diagnosticamos la diabetes, porque muchas veces la primera manifestación donde se da cuenta que tiene un problema de diabetes es la disfunción eréctil. También pasa con los pacientes con problemas vasculares como infartos y demás. Muchas veces la primera manifestación de que hay un problema vascular severo en relación a hipertensión, a riesgo de infarto y demás es la disfunción eréctil. Entonces aquí es muy importante hacer toda esta revisión para darle una vuelta en cada paciente de manera individual, para ver desde el punto de vista fisiológico cuáles son los elementos que están presentes. Otro factor presente también puede ser la obesidad, que está muy vinculada también con la diabetes. Un paciente obeso tiene una descompensación hormonal. ¿Por qué? Porque en la grasa se depositan más estrógenos, empiezan a bajar los niveles de testosterona, se elevan los estrógenos, probablemente tenga un problema tiroideo que también afecta el tema de erección. Entonces, hay muchos factores hormonales que pueden estar sumados. Entonces, cada caso tenemos que verlo de manera individual. ¿Qué tanto es un problema hormonal? ¿Qué tanto realmente la diabetes como sí misma que me está produciendo una alteración vascular o una alteración a nivel nervioso? ¿Qué tanto es que yo pienso que ya no soy hombre en función de que tengo diabetes o porque tuve algún impedimento para que mi relación fuera adecuada con mi pareja? Y entonces en el proceso terapéutico nosotros le vamos sumando elementos para que vean que hay muchas otras formas de estimular el cuerpo para que haya una respuesta y que quitar la tensión del tema de la erección nos puede ayudar mucho para que la erección se dé. Es como cuando les decimos a los niños, a ver, mijito, canta, canta, canta. Pues ya no sale igual a cuando lo hace espontáneo. Si lo hace espontáneo y tú en ese momento le grabas a tu nieta un video, pues olvídate. Pero ya cuando se lo quieres tomar y le dices, a ver, cuando ya es actuado, no es igual. Entonces, obviamente, eso también hace una gran diferencia en la relación sexual. Y la depresión, porque el que te den el diagnóstico te lleva a una depresión. Esta depresión puede traer también como consecuencia esa disfunción. Claro, la depresión en sí misma, porque pues hay una disminución de los niveles de las hormonas de la felicidad, que aparte la podemos contrarrestar con lo sexual, ¿eh? Porque al tener una vida sexual producimos hormonas de la felicidad, producimos, estas hormonas nos hacen que contrarrestemos el tema de la depresión, pero también muchos pacientes diabéticos se deprimen tanto que van con el psiquiatra que les da 2, 3, 4 medicamentos para corregirla, o uno, aunque sea uno, para el tema de la depresión y que casi todos los medicamentos del sistema nervioso pues nos van a afectar la respuesta sexual. Y entonces le sumamos ahí un factor más a la disfunción. O sea, si yo tengo una disfunción y me deprimo y luego voy con el psiquiatra y me dan antidepresivos, pues voy a tener más disfunción, me voy a deprimir más y nos metemos en esta bola de nieve de la que a veces pareciera que no podamos salir y donde ahí sí requerimos un manejo integral que nosotros lo vamos a través de la consulta porque entonces evaluamos cada una de las fases. O sea, yo como sexóloga no voy a decir, no, con que tenga erección, no, no, no. O sea, yo tengo que ver cuáles son los orígenes de este problema para mejorar la calidad de vida de mi paciente. Y claro que tomo en cuenta que la sexualidad es un elemento que le puedo sumar, pero obviamente tengo que verlo desde todo este 360 grados de la vida del paciente para que yo pueda identificar todos los elementos y los factores que le pueden sumar a que yo realmente contribuya a que su sexualidad sea plena y eso me ayude a controlar el tema de las enfermedades que está manifestando. Entonces, sí es muy importante por eso verlo desde manera individual. Y es muy importante, aparte de individualizarlo, tenerlo muy claro que si hay elementos y maneras de contrarrestarlo. De hecho, yo estoy organizando un taller, voy a hacer un taller en línea para pacientes con diabetes y sexualidad, a la que están invitados. Y en este taller vamos a ver cada caso de manera individual y obviamente va a haber pacientes que van a requerir una consulta personalizada, ¿verdad? Pero hay pacientes que probablemente en ese momento y al aclarar sus dudas y ver qué elementos están presentes pudiera resolver su tema de sexualidad en la diabetes. Pues te encargo mucho, doctora, que nos pases la invitación para ese que es un seminario. Sí, es un taller que vamos a hacer Que nos en pases línea. la invitación para nosotros hacerla llegar a nuestros conocidos, porque de verdad que la salud sexual es muy importante. Y aquí ahorita que mencionabas el hecho de lo que nos da el psiquiatra. Yo creo que antes de ir a un psiquiatra con cualquier tipo de situación que es emocional o mental, yo creo que tenemos que pasar primero por el sexólogo, en el caso de que sea una disfunción, o por el psicólogo, no estarnos saltando pasos, sino, y una vez que el psicólogo o el sexólogo nos diga, no, tú sí necesitas ir al psiquiatra, ya es otra cosa, pero estamos saltándonos ese paso porque volvemos a lo mismo, no tenemos la cultura y creemos que solamente los locos van al psicólogo. Y tampoco estamos aceptando la idea de ir a hablar de mi sexualidad con un sexólogo.
Fíjate que es bien interesante. Yo actualmente, que mi protocolo de tesis de doctorado es el manejo de oxitocina en pacientes con disfunciones sexuales, porque la oxitocina es un elemento que se está utilizando mucho, es un producto utilizado actualmente a través de la medicina funcional, en donde se ha visto que tiene muchas propiedades ansiolíticas, antidepresivas. Entonces, es un elemento que no nos va a afectar la sexualidad. Entonces, sí, como tú lo mencionas, yo creo que primero hay que ir a un sexólogo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cuál es el origen. Pudiera ser que un paciente fuera conmigo con una disfunción importante y yo llegara a la conclusión de que es un paciente que tiene un problema psiquiátrico. Y entonces yo lo podría canalizar al psiquiatra en comunicación con él para ver de qué forma afectamos menos su vida sexual. Pudiera ser, pero es el mínimo del caso. Es rarísimo que yo tenga que apoyarme porque sea un paciente psiquiátrico el que me acuda por una disfunción. Realmente tenemos que corregir el tema de la disfunción primero. En el tema hormonal pasa mucho también. Es muy común, los pacientes diabéticos tienen muchos problemas hormonales también porque tienen mucho sobrepeso. Y muchas veces el paciente con sobrepeso y con problemas hormonales tiene muchas veces una disfunción y tiene muchas veces un cuadro depresivo. Y entonces muchas veces acuden al psiquiatra porque comen mucho o necesitan un ansiolítico para bajarle a la alimentación y realmente el problema tiene otro origen. Entonces yo sí creo que primero, pues lo ideal sería que todos los médicos consideráramos que el tema de sexualidad es un elemento muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, incluso como parte de la terapéutica de cualquier enfermedad, si el paciente está teniendo un problema en esta área, porque si lo corregimos nos va a ayudar a corregir la enfermedad en sí misma que tenga el paciente, ¿verdad? Si yo soy un internista y tengo un paciente con un problema de diabetes y veo que no se controla el azúcar, bueno, pues que tanto el tema de la sexualidad, el tener mejor calidad de vida me va a ayudar para que mi paciente realmente mejore. Tendríamos que considerarlo. Yo creo que nos falta mucho a los médicos para llegar a ese punto, pero yo creo que sí es muy importante. Yo creo que sí, cuando consideramos este elemento, le sumamos mucho a la calidad de vida del paciente y al control de la enfermedad, que al final de cuentas debe ser el objetivo de nosotros como médicos, ¿no? Corregir la enfermedad que está presentando el paciente. Entonces, pues el tema de la sexualidad en los pacientes diabéticos es algo que está presente porque de veras es uno de los grandes temores. Todos los pacientes diabéticos de entrada, cuando les dicen que son diabéticos, ya pasa por su mente que van a tener un problema y una disfunción. Y desde ahí, pues ya la están dando casi por hecho, ¿no? Ya están teniendo el temor. Y el temor muchas veces nos hace actuar en función de eso. Por eso, cuando dicen frecuentemente la ley de la atracción, yo siempre les digo, lo que pasa es que cuando pensamos en los elementos o tenemos el temor de que algo suceda, a veces tenemos tanto miedo que estamos tan convencidos de que va a pasar que hacemos cosas para que pase inconscientemente, aunque no queramos que pase, pero estamos tan convencidos de que va a pasar que hacemos cosas para que suceda. Y para mí eso es la ley de la atracción. Entonces yo Es sí que creo que tenemos donde que, ponemos nuestra atención es donde ponemos la intención. así es. Definitivamente eso Entonces lo yo sí estamos creo que haciendo. así es, yo creo entonces que sí tenemos que poner el tema de la sexualidad en cada una de las experiencias que tengamos de vida, tanto en el tema educativo, en el tema del autoerotismo, como en el tema de pareja, porque es un elemento que siempre nos va a sumar en calidad de vida, siempre nos va a sumar en calidad de vida. Entonces, desde ahí, pues, debe estar presente. Y cuando hablamos de los pacientes diabéticos, yo creo que, pues sí, no es un diagnóstico que a nadie nos gustaría que nos dijeran, ¿verdad? Fíjense que hay estudios bien interesantes porque la diabetes siempre se ha considerado una enfermedad hereditaria. Sin embargo, algunos estudios actuales, precisamente hablando de este tema de la alimentación, han analizado que probablemente el origen, más que ser un problema genético, tenga que ver con un problema de tribu. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo en una familia, todos comemos lo mismo. Y cuando nosotros comemos lo mismo, todos tenemos el mismo, fisiológicamente de la misma forma podemos estar alterando nuestro organismo. Entonces, ¿qué tanto es que nuestros genes traigamos el gen de la diabetes y qué tanto tenga que ver con el hecho de que comemos lo mismo y realmente nuestra alimentación ha sido una alimentación que nos ha llevado a un metabolismo negativo? Y entonces tenemos hígado graso y tenemos diabetes y tenemos hipertensión y tenemos obesidad. Entonces, yo creo que mucho de lo que tenemos que confrontar o reflexionar, los mexicanos sobre todo, es el tema de ser más responsables y reflexionar más en función de lo que hacemos. Tenemos que dejar como de dejarnos llevar por las cosas como son, como se están establecidas o como se dan, sino más bien como ser más reflexivos en lo que estamos haciendo, en todo, sobre todo en el tema de la salud. Y además yo creo que si aparte de que dejemos de culpar a la genética, empezamos a darle a nuestras células moléculas de señalización redox, pues estaremos cubriendo no solamente la parte
que ya tenemos que dejar atrás de la genética, sino además transformando nuestras células para que éstas puedan comunicarse eficientemente y empiecen a hacer sus funciones de manera correcta y dejemos a un lado todo ese tipo de paradigmas. Así es, el tema de la estabilidad celular, el tema del equilibrio dentro de la célula con el tema de los radicales libres y el tema de la falta de oxigenación celular. O sea, el tema de la estabilidad celular es el origen de todas las enfermedades, igual que el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, sí es muy importante todo lo que nosotros le aportemos a nuestra calidad de vida para que nuestro organismo funcione de manera más adecuada y pues tengamos mejores condiciones de salud. Oye, doctora, ¿y qué podemos decirle a esas mujeres? Porque por parte de las mujeres a las que les pregunté qué te preocupa, ¿qué les podemos decir a las mujeres que les está preocupando la falta de deseo? Dicen, es que mi preocupación es que mi pareja sí quiere, pero yo ya no tengo el más mínimo deseo, yo ya me quiero jubilar en esa área. Pues ahí habría que analizar, Oli, porque mi experiencia es que cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales es porque han dejado de ser placenteras. O sea, cuando tú tienes una relación sexual, la sexualidad se funciona en retroalimentación positiva. Quiere decir que entre más disfruto de la relación, más ganas me dan. Pero si yo tengo una relación sexual que del todo no me es placentera, pues no quiero, no tengo ganas, se me van quitando las ganas. Entonces ahí habría que revisar si realmente hay un disfrute en la relación sexual, porque pues como sabemos las mujeres podemos tener relaciones sexuales aunque no las disfrutemos, porque pues hay penetración y todo, no nos pasa como a los hombres que si no tienen erección, pues es mucho más complicado. Las mujeres podemos tener relaciones sexuales y muchas mujeres tienen relaciones sexuales incluso fingiendo el orgasmo. Y entonces, muchas veces la falta de deseo tiene que ser con el hecho de que no estoy disfrutando del todo la relación o que la relación se vuelve monótona. Recuérdense que les decía que la monotonía tiene que ver con la falta de creatividad, de interés e intención en la relación sexual. No es la rutina de que sea lo mismo, porque les he dicho, no siempre es la relación sexual igual, aunque sea con la misma persona, porque el momento es otro, la persona estamos pensando de otra manera, tuvimos una vivencia diferente ese día, entonces la relación nunca es igual, pero muchas veces la vivimos desde el inconsciente como la imagen que tenemos de lo que se va a vivir, entonces no la disfrutamos, no conectamos con las sensaciones del cuerpo y no la disfrutamos. Entonces estas mujeres que tienen falta de deseo pueden ser obviamente un problema hormonal, que cada vez hay más problemas hormonales, por todo esto que les he dicho en otras pláticas de disruptores hormonales que nos alteran el tema hormonal y que también alteran el tema de la libido y las ganas, pero también puede ser el hecho de que no estoy disfrutando de toda la relación y entonces mejor evito tener la relación sexual. Recuerden que el tema hormonal no necesariamente tiene que ver nada más con la menopausia y el climaterio. Ahorita actualmente hay muchas jóvenes con problemas hormonales. Por todo esto que está en el medio ambiente que nos ha alterado tanto el tema hormonal, más todas las cosas, tonterías que hacemos con el tema de salud, más la mala alimentación y mil factores que están modificando el tema hormonal y que tiene que ver con falta muchas veces de deseo. Pero les digo, también tiene que ver, también puede ser que sea lo que está pasando en mi vínculo, cómo está mi relación de pareja, qué me está sucediendo en mi relación de pareja, qué tanto el otro también tiene ganas. Ahora, este tema que decías ahorita de, bueno, él tiene muchas ganas y yo no tengo, también me ha tocado al revés, Oli. Cada vez más frecuente hay hombres que no tienen ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, realmente el problema es un problema que tiene mucho que ver con el social y con lo social, cómo está ese vínculo en las relaciones humanas que nos está afectando tanto el podernos acercar a los demás. El cuerpo es el que nunca miente. Entonces, cuando hay algo, una respuesta fisiológica de ese tipo, es que algo está pasando también en el vínculo que no está, me está permitiendo conectarme sexualmente o emocionalmente o con ganas con el otro. También existe el tema de la disritmia. O sea, a veces hay personas que tienen más ganas que otras y ahí tenemos que ver también el tema del disfrute, pero también tenemos que hacer como una especie de acuerdo en cómo lo equilibramos para que si tú quieres 3 veces al día, yo quiero una vez al año, bueno, pues vamos a buscar un equilibrio de que sea el punto intermedio, ¿no? Entonces hay muchos factores y pues sí, generalmente se tienen que individualizar para ver exactamente qué está pasando en específico con esa persona o con esa pareja para saber dónde está el problema o qué es lo que está sucediendo. En la terapia sexual, en los pacientes diabéticos y no diabéticos, siempre uno de los elementos que tenemos que estudiar mucho es cómo está esa persona en su relación de pareja con el vínculo, pero también en su medio ambiente, cómo se ha desarrollado su tema sexual, cuál es su percepción de sí mismo y del otro, porque también hay gente que ya no se siente atractiva a ella, que no se arregla, que subió de peso, y eso le hace que ponga una distancia con el tema de pareja, pero por su propia autoestima. Entonces, sí, son mil factores que tendríamos que analizar desde manera individual para saber cuál es el elemento que está presente
en cada persona de manera individual y más cuando estamos hablando de una pareja. Entonces volvemos a la situación de que en este disfrute tiene mucho que ver tanto la parte emocional como la psique. Y tiene que ver el factor, acuérdense que la sexualidad es un factor biopsicosocial. Tiene que ver con lo físico, con lo biológico, con mi organismo. Tiene que ver cómo me percibo yo, cómo me vivo yo desde lo psicológico y qué impacto está teniendo lo social, que está incluido también el otro, ¿verdad? O sea, ¿qué me han dicho socialmente que sí se puede? ¿Qué me han dicho socialmente que está bien? ¿Cómo estoy viendo al resto de las parejas? ¿Qué está pasando en mi medio social? O sea, todo eso influye en cómo me desempeño yo en el tema de la sexualidad. Y más, les digo, en una enfermedad tan etiquetada como la diabetes. Y luego esta enfermedad tan etiquetada también generalmente llega a personas adultos mayores. Y es una etapa en la que también te sientes ya como que ese tipo de cosas, ya tengo nietos, yo eso no lo puedo tocar. Entonces tiene mucho que ver con el ambiente social, definitivamente. Sí, así es. O sea, lo que los otros nos digan también influye mucho. O sea, el cómo pensamos que deben de ser las cosas también influye mucho. Porque lamentablemente, como les decía ahorita, que yo creo que el tema de la conciencia debería ser algo que estuviera muy presente actualmente en nuestra cultura. Realmente muchas cosas las aprendemos y así como las aprendemos, las aplicamos y nunca nos detenemos a reflexionarlas. Pasa hasta en la política, ¿no? O sea, cuántos mensajes en la religión, cuántos mensajes nos llegan y así tal cual no nos llegaron, así los creemos y los aplicamos y nunca nos ponemos a reflexionar así profundamente desde mi propio análisis en función de lo que vivo, lo que creo, lo que siento, la experiencia que tengo, qué tanto sí, qué tanto no de lo que me están diciendo, sino que lo dejamos así tal cual lo aplicamos y lo vivimos de esa manera. Entonces el proceso terapéutico tiene mucho que ver con eso, porque allí empezamos a muchas veces a sacar cosas que a veces son tan simples como ustedes no se puedan imaginar. A veces el origen de la disfunción sexual en un paciente diabético puede tener un origen mental y psicológico de una sola palabra dicha en determinado momento, una experiencia vivida con alguien cercano que tuvo la enfermedad y donde nosotros vivimos la desgracia o el sentir de esa persona en el tema sexual desde esta vivencia de algo triste, negativo, ya no soy hombre, qué sé yo, y cómo eso me puede impactar para que yo lo viva de la misma forma, aun cuando a mí no me esté pasando. Entonces, en el tema de la terapia, pues es sacar este hilito, esta madejita, desbaratarla y encontrar desde dónde viene y qué es lo que está pasando con mi mente, con mi sentir, con mi vivencia, con mi fisiología, para poder encontrar en cada uno de estos elementos una herramienta que me ayude a confrontar de la mejor manera posible lo que estoy viviendo y vivirlo de una manera más integral. Fíjense, por ejemplo, yo siempre les digo, los hombres y las mujeres fisiológicamente tenemos diferencias muy importantes. Los hombres son objetivos, tienen una visión tubular de las cosas, por eso el hombre ve a lo que va. Las mujeres tenemos una visión panorámica de las cosas. Desde ahí, cuando nosotros estamos viendo a un paciente diabético, por ejemplo, que sabemos que es un hombre, por ejemplo, que sabemos que su visión es tubular y que su problema es no tengo erección, pero no ve nada más, nosotros incorporamos muchos otros elementos que están en el resto del cuerpo para estimularlo, sentir, vivir y disfrutar la sexualidad de una manera más intensa que le haga quitar la atención de su objetivo, que es el pene. Y cuando estamos hablando con mujeres que tienen una visión panorámica y que entonces ellas pueden a lo mejor conectar con estos sentidos, pero que les cuesta llegar al orgasmo, pues ahora las tenemos que ocupar toda esta visión panorámica para llegarlas al punto efectivo de realmente llegar a un orgasmo. Entonces tenemos que considerar incluso si eres hombre, si eres mujer, y por eso tanto la terapia individual como de pareja tienen excelentes resultados, pero lo ideal es que sea de pareja, porque quiero que sepan que generalmente en este tipo de casos está pasando algo con ambos. Está pasando algo con ambos. Uno, porque tiene la enfermedad y se siente discapacitado por la misma. Y otro, porque el otro está enfermo y no sabe hasta qué punto realmente tratar de que el otro se integre o mejor comprenderlo o alejarse o qué sé yo, ¿verdad? O sea, realmente esto es algo como muy individual y tenemos que ver en cada pareja qué es lo que está sucediendo, cómo lo están viviendo, cuál es la vivencia desde cada una de los dos. Y a veces en el tema de estar en la consulta, en la terapia, ambos y poderse decir el cómo se sienten desde ahí, cambia mucho las cosas. Interesante eso, de verdad, Sí, es porque muy importante. hablamos, Y es porque muy agradable, Oli. Cuando tú ves una pareja la primera vez que llega y así, y a veces muy mal, muy triste, o cada uno en un extremo, si están peleados, y conforme van pasando las sesiones, los va viendo cada vez se van sentando más juntitos y cada vez así como que más cariñosos, es muy grato. La verdad es que es algo que te da una satisfacción profesional muy importante cuando ves
que vas logrando que ese hombre, porque para los hombres no saben lo que significa no poder tener erección, es un impacto impresionante. Yo creo que nada impacta tanto un hombre. A mí me ha tocado ver hombres con disfunción eréctil llorando en el consultorio porque su percepción siente como que se les acabó la vida. Entonces, el ver cómo este hombre va logrando superar esto, se va dando cuenta que hay alternativas, que hay opciones, que esto y lo otro, y cómo esto va cambiando, porque aparte no nada más, cuando tenemos una sexualidad placentera, no nada más cambia lo sexual, cambia hasta lo laboral, cambia hasta lo laboral. Entonces, pues realmente es muy gratificante y obviamente más para el paciente, de sentir que está logrando que eso no acabó con su vida sexual o con su vida. Claro. A mí me ha llamado mucho la atención y créeme que me ha gustado mucho ver que dentro de nuestra sociedad se están modificando mucho todo este tipo de cosas que estaban tan cerradas. Me llamó ver que incluso la iglesia se está abriendo a estos temas, apoyar a las parejas en estas situaciones. Yo sé que tú das pláticas a través del radio de la iglesia a la que pertenezco, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención y me dio muchísimo gusto. Y qué bueno que ya estén viendo también la parte no solamente espiritual, sino también la parte de la felicidad y emocional de las personas. Así es, yo creo que, precisamente yo creo que eso tendríamos que hacer en cualquier grupo, asociación, en todo lo que estemos involucrados en grupo en esta sociedad, pues obviamente el objetivo tiene que hacer lo mejor para la gente, o sea, lo que la gente la vaya haciendo más feliz, encontrar como esos elementos que puedan hacer que se superen las cosas y también tenemos que estar evolucionando en función de cómo va evolucionando la sociedad. Sabemos que el mundo que estamos viviendo ahorita es distinto completamente al que vivíamos nosotros de jóvenes, por ejemplo. Lo hemos visto a través de la tecnología, cómo te se ha modificado, pero pues ahí está, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo nos adaptamos a estos cambios de la mejor forma y cómo estos elementos tecnológicos, técnicos y demás, pues los podemos incorporar para mejorar y cómo los elementos que nosotros teníamos, que a lo mejor ya no están, recuperarlos, ¿verdad? Porque también hay mucho que recuperar, yo creo, desde el punto de vista social, para que mejore mucho la calidad de vida de las personas. El tema del humanismo, el tema del humano, yo creo que es un tema que tenemos de tarea a las personas para que recuperemos realmente el contacto con los seres humanos, la convivencia, dejar de lado el individualismo, el tema de las características físicas y la perfección que no existe. Así es, y qué grato de verdad esta charla contigo. De verdad que agradecidos de verdad de que nos hayas acompañado, de que nos regales tus conocimientos. Yo creo que necesitamos muchas charlas más porque nos dejas con ganas de seguirte escuchando. Esperamos próximamente volverte a tener infinitamente agradecida contigo. Les digo a las personas que nos escuchan en este momento, que nos ven y nos escuchan, la doctora es una gran persona, una gran amiga y está aquí por amistad, simplemente, por amistad y por colaborar con este equipo de Sanando y Ganando. Y eso te lo agradezco infinitamente. Y yo sé que los médicos que están colaborando con nosotros lo hacen con todo el corazón, con todo el cariño. Y eso está sumando mucho, no solamente a la vida de nosotros, está sumando a la vida de todos aquellos a quienes estamos compartiendo. Y sobre todo yo creo que está sumando a la vida de los especialistas, ¿verdad, doctora? Porque el que tú puedas hablar de esto, el que tú puedas ayudar a los demás suma a tu vida. Así es, y pues bueno, también es una invitación a que si esto o sea, el compartir, yo creo que eso es muy importante. Si todo lo que estuvimos aquí platicando les ha servido, transmítanlo, transmítanlo, porque hay mucha gente que no tiene esta oportunidad de escuchar este tema o a lo mejor le cuesta. Pues yo creo que es una lucha que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Doctora, ¿cómo te pueden contactar? Sí, mi teléfono celular es el 614-223-1094. Yo doy consulta tanto en línea como presencial. En Chihuahua me ubico en Star Médica Chihuahua, también consulto en la ciudad de Ojinaga y también consulto en Ciudad Cuauhtémoc. Y bueno, también pueden localizar a través de todas mis redes sociales como Derea García de la Cadena, sexóloga García de la Cadena, ginecóloga García de la Cadena, a través de Instagram, Facebook y TikTok. También tengo un podcast que nada más tengo un episodio, pero ya lo voy a hacer crecer, que se llama Hablemos de Sexo. Y he participado en algunos podcasts con otros grupos que también los subo también a mis redes sociales donde los pueden escuchar. Acabamos de hacer uno sobre sexualidad del adolescente que me encantó cómo quedó y vamos a hacer uno de hormonas y climaterio. Bueno, pues ahí vamos. Pero sí, a través de todas las redes sociales ahí hay mucha información y pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Pues estamos en contacto, infinitamente agradecidos contigo y pues nos vemos en un ratito con las personas que nos
tengan alguna pregunta contigo, que quieran hacerte alguna pregunta, pues yo sé que estás dispuesta a responderlas, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Buen Seguimos. día.